como sus antepasados que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron: apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. Regresen a mí y yo me volveré a ustedes. El consejo que yo les doy, y para mí también, siempre me lo doy a mí también porque es como hablando a mí y hablándole a los demás. Es que al final, hermana, todo apunta exactamente lo mismo, lo que les decía. Hay un tema con el dominio de la serpiente en nuestro cuerpo y la conquista de ese control por medio de la mente del Mashiach. Cuando nosotros nos conectamos con la mente del Hijo, que fue la forma que el Padre le place de verdad de devolvernos la conciencia original, que más bien el Mashiach representa la conciencia que en algún momento tuvimos como hijos. Cuando adquirimos esa conciencia, el control de la serpiente queda encadenado. Esas partes son muy profundas, muy profundas. Todas las emociones malas, todos los sentimientos bajos quedan sometidos ante la mentalidad de la conciencia del Mashiach, que se manifiesta en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que poner especial cuidado. Todas nuestras energías deben estar puestas en controlar nuestras emociones todo el tiempo, en canalizarlas de buena manera y sanamente, ya no como una bomba de tiempo, no como que, no sé, me hicieron algo, me mordí la lengua, pero me está matando por dentro, no. Transmutar eso en amor real, ¿ya? No se trata de que nuestro Padre no nos pide envenenarnos a nosotros mismos. ¿A qué voy? Que si de repente a mí me hacen algo que no me gusta, me muerdo la lengua y uno dice, ah, gané porque no dije nada. A ver, ganaste pero incompletamente o completamente. Incompletamente si lo que te tragaste te empieza a carcomer, o ya si lo lograste realmente es porque lo hiciste desde el amor y cerraste la boca, ¿verdad?
por amor al otro, a ella es distinto. No se trata de controlar las emociones como robots y hacer como que nada pasa, sino que transmutarlas en algo positivo. Y en eso ese es el foco. Y en ese camino vamos a llegar a la meta. Hay que perseverar en ese camino hasta el fin. Cuando Yahshua les dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿verdad? Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, Yahshua por algo siempre lleva las cosas a otro nivel. Te está diciendo, tú crees que por acostarte, ¿verdad? Literal, con alguien tú estás siendo adúltero. No, no, no. O sea, ya si estás viendo con deseo, ya lo eres. Bueno, para mí ese fue el caso de Eva. Ya porque Eva codició algo. Ella miró y le gustó. Todo eso del el deseo malsano también está plasmado en el libro de Adán y Eva. Dice que en ese fruto estaba implícito todo el deseo malsano. Entonces es un tema de perspectiva. Al final, lo importante de esto es entender que sí existe adulterio, pero ¿a qué nivel? Al final yo creo que lo importante de todo eso es comprender que algo cambió en nuestra mente, que se insertó algo, un deseo malsano como lo describe el libro de Adán y Eva, y eso es lo que importa, ¿ya? Eso es lo importante. Lo demás, cada lado tiene sus posturas, hay que entrar en colocar las cosas en la balanza y pedir discernimiento. Por algún motivo se mantuvo en mejor estado el libro de Adán y Eva y está todo el desarrollo ahí por mano. Entonces yo les propongo un día, podemos hacerlo, un día podemos analizar el libro de Adán y Eva y, y desde ahí en el fondo ir tomando los otros textos también, podemos ir analizando todos los textos y colocar las cosas en la balanza. Entonces, ¿qué es lo que queda? Ahí es donde hay que ser sabios, po. ¿Qué es lo que importa de todo esto? Porque si fue literal o no lo fue, Eva fue adúltera, ¿ya? Si fue solamente como dice el Mashiach, que por algo lo dice, Mashiach no dice cosas porque sí, que solo con ver, mirar, como se describen en Génesis, Bereshit, que miró y deseó, es como si estuviera citando eso. ¿Tú crees que porque dice, oíste que fue dicho no cometer adulterio? Él dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón, lo está llevando a otro nivel, ¿verdad? Entonces yo no necesito en el fondo fornicar o acostarme con una mujer para hacerle infiel a Karen, siendo directos. Si yo en mi corazón deseo una mujer que va por la calle, listo, soy un adúltero, así de simple, ya a ese nivel. Entonces, sea una postura o la otra postura, Eva fue adúltera. Eso es lo que importa. Ahora, y más allá del tema, ¿qué más importa? El cambio interno que hubo en Adán y Eva. ¿Ya? Hubo un cambio de mentalidad, ese deseo malsano que no había, que es una semilla, la semilla es la palabra, eso ya lo desarrollamos y eso sí que está claro, fue introducida una cizaña, una semilla malsana. Eso es lo importante. ¿Ya? Y cómo nosotros en el fondo revertir eso. Entonces, al final son dos posturas, pero hay que ir más allá y tratar de sacar la enseñanza de esto. Y con eso ya está al otro lado. Yo me encuentro con un libro que es una perla, que es el de Adán y Eva, que tiene todo un desarrollo, incluso te habla del desarrollo de los órganos, porque es lógico, hermana. Les digo esto. Antes de la caída no existía la muerte. Adán era un ser inmortal, no conocía la muerte. La muerte entra luego del pecado en el Edén. Por lo tanto, si no existía la muerte, ¿por qué iba a necesitar Adán y Eva comer para vivir? Por ejemplo, habían cosas que no estaban dentro de su ser desarrollados porque no la necesitaban, como un aparato digestivo, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí es donde se dice, pero Elohim dijo, sean fructíferos, sí, pero eso puede ser proyectándose al plan macro a futuro, o quién sabe qué tipo de reproducción existía. No, hermano, es que hay un tema súper, es otro tema, ¿ya?
Pero el punto es que también el libro de Adán y Eva describe que los órganos de Adán y Eva comenzaron a desarrollarse luego de la caída. Por eso yo les explico, higuera significa teenage. Ahí hay una clave. Higuera significa teenage. Y teenage representa todo el proceso de la reproducción de los órganos, del crecimiento, de todo este despertar sexual. Despertar. Entonces, eso es lo que se le atribuye a la serpiente. ¿Ya? El despertar sexual. Mas no estaban listos ni siquiera fisiológicamente para tener sexo. Pero sí en su mente ya un deseo. ¿Ya? Un deseo malsano. Dejó entrar, fue penetrada, incluso dice, por sus sentidos. O sea, incluso se compara con una violación en sus sentidos por medio de la semilla de la serpiente. Fue penetrada por sus sentidos, fue violada. ¿Ya? Y ahí ocurrió algo psicológicamente, hay un deseo malsano, se mezcla el dolor con el placer. Hermanas, el tema es muy amplio. Yo podría desarrollarlo, esto más todavía, pero yo creo que con lo que hay ahí es suficiente. Pero si nuestro Padre lo quiere así, podemos hacerlo. Ya tomando los textos, el consejo que les doy es eso, entender lo que hay más allá. El mensaje de todo esto, que lo importante de esto es que hubo un cambio psicológico, un cambio mental y psicológico, eso es lo más importante. Si lo abarcan desde lo físico, el tema se estanca. Si lo abarcan desde el punto de vista mental y psicológico, es interminable y es profundo. ¿Ya? La serpiente incidió en ese cambio psicológico, mental, que incidió después en una transformación física. Y recién empezaron a desarrollarse los órganos, las secreciones, comenzaron las secreciones en el cuerpo. Antes no estaba eso, porque Adán era un ser inmortal, la muerte no había llegado al Adán. Él no conocía la muerte, todo vino después, la muerte entró después. Ese es el punto, hermana. Eso es lo más cercano a mi parecer. Y de hecho es tan comprobable porque todo inicia por una palabra, incluso el acto sexual. A veces cuando no hay ciertas palabras que activan algo en tu mente, no sucede nada. Eso es comprobable. Tiene que haber a veces una simple palabra activa las cosas para bien o para mal. Y en el sexo es lo mismo. Una simple palabra puede encender ese fuego de la lujuria. ¿Ya? Y eso lo hizo la serpiente. Ya cambió, perturbó la mente de Eva. Y viéndolo desde ese punto, créanme que le sacamos mucho más partido también y profundizamos en los misterios de la mente en el sentido de entendernos a nosotros mismos. ¿Ya? Si es súper comprobable. La semilla de la palabra fue engendrada. De hecho, Eva fue engendrada. Si eso también se lo he explicado. ¿Eva fue engendrada? Sí, fue engendrada por la semilla de la serpiente. ¿Cuál semilla de la serpiente? Su palabra. Si está escrito. Hasta ese entonces Adán y Eva tenían y mantenían la palabra del Creador y eran luz. Pero luego recibieron otra palabra, otra semilla, se lo he explicado con detalle. Por eso hasta la oreja tiene la forma de un feto, ¿verdad? De un bebé. Por eso es que el Ruach entra al vientre de Miriam por el oído, por el oír, para revertir lo otro. O sea, sí, Eva fue seducida, Eva fue adúltera, Eva fue engendrada incluso. Miren, sí, es súper comprobable. Si nosotros nos ponemos a analizar la teoría literal en la carne, ¿qué podemos profundizar ahí? Ahora, ¿a qué nos ha llevado a profundizar el tema a partir de la semilla de la palabra? A otros niveles. Entonces no hay comparación, hermano. No hay comparación entre dos maneras de abarcar el tema. Ustedes lo pueden comprobar. Todo parte por medio de palabras.
como eso, ¿verdad, Amparo? Palabras dulces, seductoras, ¿verdad? Y para mí algo había muy, muy malo en ese fruto literal. ¿Por qué les digo? Porque si nosotros entendemos el tema de los transgénicos hoy, que es una tremenda industria, y yo creo que somos inconscientes, somos conscientes e inconscientes, o sea, somos conscientes del daño, pero no logramos dimensionar al nivel que nos puede alterar o, sí, alterar un fruto manipulado, ¿ya? Como la metáfora de la manzana de Blancanieves, ¿verdad? Que era una manzana podrida, tenía un hechizo. Ahora, por eso, los niveles son otros, se pueden desarrollar otras cosas. Por ejemplo, entender que cuando la primera vez el primer alimento igual que se le dio, ¿verdad? Que Yahweh le dio sabiduría a Adán para poder trabajar y alimentarse fue el trigo. O sea, en ese tiempo el trigo era algo muy nutritivo, muy bueno, que nuestro Padre dio, pero yo les pregunto, ¿qué es el trigo ahora? Y eso es súper profundo, porque sabemos lo que representa el trigo y la cizaña. El trigo está manipulado, el trigo ya no alimenta como antes, pero logramos dimensionar los efectos en nuestra salud y eso se altera, hermana. Hay alimentos que alteran nuestro comportamiento, ¿ya? Nuestra forma de ver las cosas. El azúcar en nuestro cuerpo altera nuestra mente. Yo no he visto, hermanas, que por el solo hecho de tener sexo, una persona sea alterada físicamente. Pero hay ciertos alimentos que sí. Insisto, el tema de las hormonas en los alimentos y la incidencia en el desarrollo de los órganos sexuales. Entonces, bueno, eso. Si quieren, yo sé que la mayoría lo tiene, claro. Ya algunas que están firmes yo lo veo, como la hermanita Laura, y si gustan lo podemos examinar, tomar los textos y ver, a ver, y aquí este dice una cosa, este dice otra cosa, ¿con cuál me quedo? ¿Y qué es lo que a mí me da mayor profundidad y mayor comprensión para yo poder en el fondo conocerme a mí mismo? ¿Desde qué punto? Mashiach lo dijo. Mashiach ya lo llevó a otro nivel. Por eso Mashiach lo dijo. Ustedes creen, ustedes dicen no fornicar. Bueno, yo te digo, por tanto, la viste, todo se lleva a otro nivel. Y el mundo de las tinieblas pelea en los mismos términos a nivel espiritual. Si Yahshua no tuvo linaje en esta tierra, sin embargo, engendró un linaje de hebreos, ¿verdad? De personas que iban a cruzar el río, hijos, ¿verdad? Sin embargo, no necesitó en el fondo tener esa parte femenina para tener físicamente en la carne linaje, ¿verdad? Pero sin embargo, engendró hijos. Se abrió una brecha a partir del Mashiach y los que escuchan esa palabra, esas semillas, son engendrados por Mashiach. Fueron engendrados en ese tiempo y sigue eso. En el plano espiritual se pelean los mismos términos. Entonces, una de las profecías también que se deben cumplir es, dice que cuando en aquel tiempo se vuelva a guardar la palabra, vamos a ser restituidos, porque ahora tenemos otra palabra, otra semilla, ¿verdad? Bueno, eso ya lo hemos hablado harto. Para que se den cuenta hasta dónde podemos llegar a entender ciertas cosas en nuestra conducta a partir de lo que sucedió. De hecho, iba a hablar de ciertas cosas, pero ahora que estamos hablando de esto voy a retomar el tema, pero en la misma línea, para que se den cuenta, es que acabo de conectar algunas cosas, o sea, cosas que le iba a traspasar, que está ligado a las emociones, al control, al dominio propio, al tomar a la serpiente por la cola, a todo lo que hemos venido desarrollando. Vamos a retomar lo que pasó en el Edén, desde el cambio psicológico, ya desde esa semilla introducida en nuestra mente, y lo vamos a llegar a un nuevo nivel, hermano.
ya, porque ahí pasaron cosas muy turbias. Cuando yo leí el libro de Adán y Eva y mencionaba que se introdujo el deseo mal sano, el deseo mal sano. Y ahí les voy a dar un adelanto. Cuando dice la Escritura, aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay tanto hay que hablar. Pero eso, hermanitas, eso. Vamos a seguir profundizándolo y vamos a seguir aprendiendo. Si al final nosotros sabemos que la guerra, así ya para los que vieron Cabo la parte 3, la guerra es interna. El armejido externo por allá por Medio Oriente que están esperando, no les digo que no se va a dar, pero el armejido en nuestra mente es que el que importa en el fondo ganar, porque hay una batalla y todo partió en el Edén. Entonces, eso es lo importante de todo esto. Hablamos del tema de los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te hace hijo? Eso también lo hablamos. Ustedes tienen que recordar que existen originalmente dentro de esas 12 tribus estaba la tribu de Dan. Dan era una de las tribus principales, hermana, dentro de las 12 tribus de Israel. Dan no era una tribu menor. Simiente en el fondo de las 12 tribus, o sea, sangre pura, ¿ya? Sangre pura, pero sin embargo Dan se convirtió en serpiente en el camino, pero partió en la luz y se convirtió en serpiente en el camino. ¿Y qué pasó automáticamente? Se sacó de la genealogía. Dan ya no pertenece a las 12 tribus. Dejó de ser hijo de. ¿En qué se convirtió en serpiente en el camino? ¿Por qué? Porque las obras que hacían eran las obras de su padre. Pero ¿cómo? Si es parte de las 12 tribus. Eso también lo estudiamos. Entonces, es un tema extenso, pero hay cosas que si no se logran realmente comprender, hay contradicciones, ¿ya? Por eso al final se trata, como les digo, colocar las cosas en la balanza. Pero ¿qué es lo que nos hace hijos realmente? Nuestro Padre ya lo dejó claro en la Escritura. Esto trasciende la genética. El que hace las obras de mi Padre, ¿ya? El que hace la voluntad y hace las obras de mi Padre, es hijo de. Pero como Dan hizo las obras del maligno, ¿quién era su padre? Sin embargo, era parte de las 12 tribus. Fue sacado de la genealogía, ya no figura dentro de los 144.000. Sin embargo, era parte importante. Era de las 12 tribus, ahora no lo es y va a ser destruido. ¿Quién más fue destruido por hacer las obras del maligno y fue eliminado sin misericordia? La generación de Coré. Comenzaron a hacer las obras del maligno y Yahweh no tuvo piedad. Ni hijos, ni hijas, nadie. Comenzaron a hacer las obras del maligno. Ahora, el tema de lo que ustedes dicen, ¿por qué Yahweh mandó a... Cuando Yahweh mandaba matar a pueblos completos, estamos hablando de razas nefilim, de gigantes, de la cruza de los hijos de Yahweh, seres celestiales con seres terrenales, eso es otra cosa, ¿ya? Ellos no tienen cabida ni en el cielo ni en la tierra, son una aberración. En cambio, todos los que partieron en la luz y se convirtieron en la oscuridad es distinto. Ahí está la cosa. Pero aquellos que salieron de esa cruza no tienen cabida. Por eso es que los espíritus de los nefilim dice que rondan o están en los desiertos, pero no tienen cabida ni arriba ni abajo. A eso Yahweh mandó a matar en ese contexto que tú dices, sin piedad. Porque eran razas híbridas. Sin embargo, muchas de las razas como Dan, que partió en la luz y se transformó a la oscuridad, fueron también raídas, como el príncipe Carlos, tribu de Dan, la reina Isabel, serpiente en el camino. Pero ¿qué pasó ahí? Cuando Yahweh manda a matar, ¿ya? a estos pueblos completos, en este caso, en algunos casos puntuales estamos hablando de gigantes, ¿ya?
Pero también se perdió una generación completa y eran de Coré, eran dentro del pueblo. Cuando nuestro Padre venga ahora y la cizaña salga, muchas de esas cizañas, hermanos, van a ser personas que partieron en la luz, pero que dejaron entrar lo que no debían y se convirtieron en cizaña transgénica. ¿Qué va a hacer con ellos nuestro Padre? Los va a destruir. Si a esta altura el cuestionarse cosas como la muerte, nosotros ya a esta altura no debemos cuestionarnos esas cosas. ¿Ya? No debemos cuestionar a nuestro Padre cuando a Él se le place en el fondo quitar la vida. Tratamos de justificar a ella porque este era gigante, sí. Ya, entonces ahí se entiende. Porque claro, sí, mandó a matar pueblos completos porque eran híbridos, pero también destruyó una generación de gente que era dentro del pueblo, pero que se empezó a comportar como simiente de serpiente, por lo tanto se convirtieron en hijos de serpiente y se perdió toda esa generación de israelitas. Entonces, hay que tener claro, ¿qué es lo que te hace hijo realmente, de acuerdo a la escritura? ¿Qué es lo que te hace hijo realmente de acuerdo a la escritura? Si eso todavía no se tiene claro, estos temas no van a quedar claros. Lo que te hace hijo realmente, ¿qué es lo que es? Eso hay que tenerlo claro. Y así todo lo otro irlo juntando para poder comprender bien el tema, ¿ya? Es mucho más simple y está en la escritura. Lo que a ti te hace hijo es hacer la voluntad del Padre, dependiendo a qué Padre sirve. Si tú haces la voluntad del Padre Creador, Yahweh, eres hijo de Yahweh. Si tú haces las obras y haces la voluntad del maligno, eres hijo del maligno. Eso es escritura. Así de simple. Eso es lo que está escrito. En los tiempos antes del diluvio existió la generación, ustedes saben, la única generación digna de ser llamado hijos de Yahweh. ¿Ya? Esos son la generación del linaje de Set. En ese tiempo la maldad se expandió, ¿verdad? El linaje de Caín. Sin embargo, eso es probablemente una de las historias más tristes porque se mantuvieron mucho tiempo arriba de la montaña, apartados, ¿verdad? Siguiendo la instrucción, siguiendo la instrucción de los antiguos, de los patriarcas, hasta que no soportaron la presión, la tentación y descendieron. Hermana, toda la generación de Set se perdió. La generación más buena que pisó la tierra. Dignos de ser llamados hijos. A ese nivel de puros eran. Sin embargo, todos fueron destruidos en el diluvio. Todos. Y era el linaje de Set. ¿Ya? Pero ¿qué los convirtió? ¿Qué los desarraigó del Padre? Hicieron las obras del maligno. Empezaron a imitar las costumbres de los hijos de Caín. Eso es lo que te hace hijo, entiendan. Nuestras obras nos definen como hijos. Si yo hago las obras de Yahweh, soy hijo de Yahweh. Así de simple. Si yo hago las obras de Satanás, soy hijo de la serpiente de Samael. Así de simple. Yo creo que tiene que ver con el tema de asimilar la muerte. Hay muchas cosas que no se logran aceptar por la crudeza de la muerte, ¿ya? Cuando llega la muerte a nuestra vida nos remueve espiritualmente. Entonces hay cosas que nuestro Padre permite y nuestro Padre ordena hacer, que cuando se relaciona con la muerte nuestra mente queda como, oh, hermana, Él es juez, ¿ya? Él es juez, Él hace lo que se le place. Por alguna razón toma esas decisiones y a veces son crudas decisiones. Coré descendió vivo al Seol, esa generación se abrió, hermana, esa generación se abrió la tierra y fue tragada y descendió viva al Seol. Debemos comprender que cuando Él toma una decisión es por algo y debemos confiar en esa decisión. El Antiguo Testamento representa el juicio, por eso es mucho más crudo. Pero la perfección del Creador viene a partir del juicio y la misericordia. Juicio y misericordia es la perfección sublime del Padre. También voy a hablar de eso.
pero el juicio es crudo. El juicio muchas veces involucra muerte, pero para que eso llegue a su perfección, el Padre incorpora misericordia, y ahí aparece el Hijo. ¿Ya? Entonces están las dos, lo que representa el Padre, que es el juicio, y lo que representa el Hijo, que es la misericordia, y ambas juntas son la perfección, pero el juicio es crudo, es crudo, hermana, y nuestro Padre va a tener misericordia solamente con aquellos que aplican misericordia. Ahora, el que no aplica misericordia a otros, solo se ejecuta juicio, y el juicio es juicio. Así como Coré se abrió la tierra y no eran Nefilim, eran tribus de Israel y se los tragó la tierra. Entonces ya los conceptos tienen que estar claros y son muy simples. En resumen, porque esto ya lo hemos desarrollado con los textos, con todos los textos, así como dice, por ejemplo, primera de Juan 3:7, ¿verdad? Dice, hijitos, nadie os engañe. No se engañen solos, nos dice Juan, no se engañe a sí mismo. El que hace justicia es justo como él es justo, listo. ¿Eres justo? Bueno, ya sabes de quién eres hijo. Sin embargo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Así es como nuestro Padre pondera muchas de las cosas, hermana. Aquí se trasciende la genética. Por eso es que Yahshua lo lleva a otro nivel. Nuevamente, el mismo Yahshua le dice, cuando le dicen, Rabí, maestro, tu madre y tu hermano están acá. ¿Cuál madre, cuál hermano? Ya la genética ahí tiene un corte. Te está llevando ya a otro nivel, más profundo. ¿Cuál madre, cuál hermana? Mi madre, mi hermana, mi tío, mi abuela, todo es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ese es mi todo, el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano, mi tío, todo. Ya, eso es algo súper importante tener claro. El que hace la voluntad del Padre Creador es hijo de, el que no. Puede ser puede ser linaje puro de la tribu de Yahudá, de cualquiera de esas 12 tribus, pero si te comportas como serpiente, eres serpiente. Caín hizo las obras del maligno fuera de la genealogía. No es hijo del Padre, es hijo del maligno. ¿Y ustedes sabían que Caín tuvo la oportunidad de arrepentirse? Les voy a compartir los textos si no los conocen. Caín tuvo la oportunidad de arrepentirse. Y si se hubiera arrepentido, ¿qué hubiera pasado? Automáticamente hijo del Padre nuevamente. Injertado, porque nuestro Padre hace lo que le place. Tuvo la oportunidad, Miguel se lo pidió. Recapacita, vuelve al camino de la luz. Tuvo la oportunidad. Pudo haber sido injertado nuevamente y ser de la luz. Y no quiso. Y hay un montón de ejemplos, hermano. Así que bueno. El título de hijo no se lo gana cualquiera. Nosotros estamos camino a volver a ser llamados dignos de ser llamados hijos. Eso es lo que está escrito. Hubo un rompimiento acá. Ya el hijo pródigo dice, padre, ya no soy digno de ser llamado hijo, porque es un título de honra y para llegar a ese estatus hay que ganarse ese estatus. Si tú me dices, si tú eres hija, si tú ya te convertiste, volviste a ser una hija, por supuesto que sí, porque alcanzaste la meta. Si aquí la meta es volver a ser llamados hijos. El padre en Melquisedec, que está escrito, él dijo, ya no los puedo llamar hijos. Tenemos el testimonio del hijo pródigo que dice, ya no te puedo llamar padre. Entonces, a tu pregunta, si alcanzaste el título de hijo, cumpliste la meta, pero para llegar a ese nivel, a esa estatura, estamos en el camino. Para allá vamos. Ser digno de ser llamado hijo y llegamos a la meta. ¿Y quién es hijo? El que hace la voluntad del Padre. Les voy a dar 2 ejemplos más de la intrascendencia luego del sacrificio de Yahshua, la intrascendencia en la genética. Si la genética tuvo su propósito, fue hasta que él vino, murió, pero de ahí todo cambió. Ahora todo es por fe, todo es de acuerdo a tu obediencia hacia el Padre o tu desobediencia, así como en el principio.
Y hay un ejemplo que muchos lo van a entender. ¿Cuál es su familia hoy en día? Real. Porque muchos ya no tienen familia. Es la genética, ¿verdad? Pero ¿cuál es la familia que está apareciendo real? O sea, el que está haciendo su papá, el que está haciendo su mamá, el que está haciendo su hermano, el que está haciendo su consejero, el que está haciendo todo. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? No son su familia genética, hermana. Si esto es comprobable. Ya no tenemos prácticamente familia en la genética. La familia real es aquella que hace la voluntad de nuestro Padre, que obedece a nuestro Padre. Ahí está mi hermano, ahí está mi amigo, ahí está mi todo. Y eso lo estamos comprobando. Entonces, eso ya no lo pueden dudar. ¿Quién es familia? ¿Quién es hijo? No es tu genética. Entiendan, va más allá. Como hay cosas que más allá que pasaron en el Edén, igual. Entonces, ¿cuál es nuestra familia realmente? Y lo podemos comprobar, yo creo. Acá está nuestra familia. Los que buscan al Padre, buscan hacer su voluntad, esos son hijos. Y ahí a ellos se les tiene en alta estima. Pero a lo mejor yo puedo tener un hijo de 15 años y no hace la voluntad de mi padre, y ya empieza a haber un distanciamiento. Se dejó meter alguna basura por ahí, las familias se están dividiendo genéticamente, pero espiritualmente están floreciendo otra, la verdadera, la que trasciende. A eso nos lleva Yahweh, nuestro Padre, en todo orden de cosas. ¿Ustedes creen que la primogenitura pesa, dice Yahweh? No, el menor es superior al mayor. Pero ¿cómo le dicen? Sí, pues, los ismaelitas reclaman la primogenitura y Yahweh dice, no, el menor es superior al mayor. Invierte, hace lo que quiere. ¿Me entienden, hermanitas? Pero eso. Pero primero, como les digo, hay que tener claro todo lo demás. ¿Quién es hijo realmente? ¿Quién es hijo realmente? Eso hay que tenerlo claro. Toda la generación de Set se convirtieron en hijos del maligno. Y fue la generación más buena. Entonces, es un tema que yo trataba de compartirles, pero en desarrollo profundo. Hay cosas que tenemos que tener claras. Y bueno, si hay dudas con respecto a ciertos textos, lo podemos desarrollar, ¿ya? Y al final siempre va a servir para algún material interesante. Lo importante siempre va a ser lo que sucedió a nivel interno. Desde ahí, profundizar. El que no está dispuesto a dejar madre, padre, hermanos, a toda familia, no es digno de mí. Así de simple. ¿Por qué dice eso? Porque ya no estaba preparando para este momento. Porque se entiende que hay algo que iba a trascender. Ahora, no todos los casos van a ser así. Dentro de la familia genética también van a haber hermanos en la fe, o sea, real. Son los casos contados, pero podemos compartir nuestras creencias en el fondo fuerte con hermanos o con parientes sanguíneos. Y eso te hace realmente, te conecta realmente, ¿ya? Hay casos aislados y eso también pasa. Pero la triste historia es que muchos están quedando solos. O con su esposo nomás, o con una hija nomás, o con nadie. Lo perdieron todo. Entonces, de ahí para adelante hay que tener claro qué te hace hijo, y hay un montón de otros temas para comprender lo que estamos hablando. Es una vara alta. El título de hijo no lo tiene cualquiera. Por eso les digo, si alguien alcanzó ese título, logró la meta. No crean que nosotros, o sea, nos sentimos así porque es parte del proceso para volver al Padre. Está bien sentirse hijo, pero el ganarse ese título, no cualquiera lo alcanza. ¿Ya? Entonces dice, la Escritura habla de ser dignos de ser llamados hijos nuevamente. Fuimos hijos, dejamos de ser hijos. Esa es la tónica a lo largo de esta historia.
ser hijo, dejar de ser hijo, volver a ser hijo. Fíjense en eso. Partimos siendo hijos, dejamos de ser hijos, volvemos a ser hijos. Él mueve, hermana, es que hay tantos casos. Bueno, hay muchos ejemplos, pero el tema es largo, extenso y, insisto, hay cosas que nos ayudan a entender y profundizar mucho más, ¿ya? Que desde la postura del sexo en el Edén. El que tiene esa postura se respeta, pero personalmente yo he podido comprender muchas más cosas desligándome de eso, o sea, yendo más allá, no quedándome con el sexo, Adán y Eva tuvieron sexo, listo. Ahí te quedaste. Y eso es por un motivo, porque te quedaste en lo superficial. Yo prefiero ir por otro lado, por lo que pasó internamente, por entender el poder de la palabra, la semilla de la palabra, ya por entender otras cosas, ya, y ahí todo lo demás se entiende. Incluso aquellas cosas que son difíciles de digerir, como cuando él envió a matar pueblos completos. Y uno ya hay cosas que no se las cuestiona, ¿ya? Eso, hermanita. Y hay tantos misterios en torno a lo femenino, pero efectivamente ahí está la clave. Tenemos que ir al interior de las cosas y no al exterior. En el interior, yo diría que ambas, hermano. Ya en el sentido de que, bueno, en la comprensión de lo que es ser adúltero, o sea, la infidelidad, ¿ya? Y todo parte en el pensamiento, eso está más que claro. Entonces, las cosas no se dan forzadas. El mundo espiritual no funciona así, sino no se da como doblegada a la persona. La persona tiene que aceptar, ¿ya? Tiene que aceptar. Es un incentivo, ¿ya? El mundo espiritual y llevado a lo terrenal te pone cosas que pueden captar la atención de tu mente, ¿ya? Pero nosotros somos los que escogemos si dejamos entrar eso. Y funciona 24/7. Por ejemplo, si yo estoy en el computador y me meto a una página para descargar una película que me recomendaron porque tiene un mensaje interesante, nutritivo, ¿ya? Lo voy a decodificar. Y entre medio me empiezan a salir publicidad de mujeres. Oye, hola, estoy acá en Temuco. Hola, acá. Estamos constantemente siendo bombardeados por estas invitaciones, hermano. Ahora, yo tengo el don y la facultad de poder decir ya, pincho acá o no pincho acá. Entonces, tanto Adán como Eva, porque en realidad Eva sabemos que representa una parte importante del Adán, siempre hay que verlo así para ya no caer en el juego de que, la mujer lo hizo, el hombre, no, no, no. Nosotros ya no estamos en esa, de que, la mujer toda la culpa, no, el hombre, no. Estamos hablando de una unidad que cae, pero a partir de algo que se representa como una sabiduría. Eva permitió entrar, ¿ya? Permitió entrar a su mente y se dejó seducir. Eso es adulterio. Eso es adulterio. Así lo definió el Mashiach en su profundidad. Cuando permitimos entrar cosas en nuestra mente, ¿ya? Y tiramos de la cuerda y seguimos y seguimos, seguimos, ¿ya? Eso es adulterio. Ella fue adúltera, ¿ya? Y al mismo tiempo, a partir de ese adulterio, lo llevó a ser alterada. ¿Qué adulterio? El permitir entrar, que fuera penetrada en sus sentidos, aceptó esa palabra, y como consecuencia eso comenzó a ser alterada. Y ahí entra todo lo que tú me dices después, efectivamente. Por eso es necesario retomar la conciencia original, porque la actual está podrida. Y ahí vamos a seguir profundizando, como les comentaba ayer en otro estudio. ¿Ya? Se vienen temas súper buenos para comprender siempre a nivel interno, porque desde ahí hacia afuera, siempre a nivel interno, nuestras luchas, nuestra mente, nuestros conflictos internos, ¿ya? Eso, hermanita. Entonces, es importante tener claro tantas cosas. Nadie fuerza a nadie a hacer nada, pero sí pueden las potestades
y llevado a este plano, los poderes de este mundo pueden presionar, no obligar, pero presionar hasta lo sumo a las personas. Por ejemplo, manipulándote con no tener acceso a la comida, si no te colocas ciertas basuras, ¿verdad? La presión es grande. Y uno, en el fondo, ve si cede a la presión o no. Entonces, Eva tuvo una presión muy grande en cuanto a la curiosidad. Ya quería saber por qué la serpiente sabía tantas cosas. ¿Cómo es que entendía tantas cosas? ¿Cómo es que sabía de esto otro? ¿De dónde viene este conocimiento? Llévenlo, tráiganlo a la actualidad. ¿De dónde viene este conocimiento? Eva quedaba, oh, tremendo. Quiero tenerlo. Quiero tener este conocimiento. Ya dejó entrar ya. Se dejó seducir, hermana. Como decía ayer el testimonio, una hermanita. A ver, quiero buscar su nombre. La hermanita. Oh, no la puedo encontrar. Bueno, pero ayer una hermanita que dio un testimonio. Ella decía que ella, siendo muy joven, una persona mayor, y ella empezó a seducirla por el oído, ¿verdad? Le dijo las palabras exactas, ¿ya? Exactas, las palabras exactas en las que ella ya, su ser empezó a sentir cosas ya. Solo con una palabra. Solo con una palabra. A veces ni siquiera es necesario ver algo, hermano. Ni siquiera con lo visual se activan cosas, pero con una palabra específica, ya sea de la luz o de la oscuridad, se empiezan a activar cosas en la mente empieza a trabajar, ya. La serpiente es un código de frecuencia, ya. En el ondeo de la serpiente viene implícito un misterio a nivel sónico, de frecuencia. Entonces, en sí la serpiente, todo su cuerpo, todo representa una frecuencia especial. ¿Ya? En el caso de Eva, fue completo porque vio, ¿verdad? Oh, vio. Pero el detonante fue lo que entró por su oído. Entró por su oído, la sedujo. Eva codició esa sabiduría tan así, hermanas, que ella, sabiendo que le iba a hacer un daño a Adán, lo hizo igual. Hizo un pacto con la serpiente. Pero la serpiente estaba haciendo instrumento de otra energía, que era Samael. Recuerden que yo les expliqué el tema de las capas de la revelación o las capas del mensaje, así como en el reino de la luz hay niveles de revelación por medio de capas que son vehículos de Yahweh al Malak, ¿verdad? Del Malak al discípulo, del discípulo al resto, capas. En el reino de las tinieblas lo mismo. Del del reino de las tinieblas a Samael. Samael utiliza la serpiente utiliza la mujer para llegar al hombre, la cabeza. Y así el mensaje se expande, ¿verdad? Y llega a la mente. Y ahí está, ahí está su centro. Por eso es que yo les decía ayer, ese es el centro en el que nos tenemos que enfocar para volver al pensamiento original anterior, para los que vieron el video de Cábala 3. Ahí está la clave, en eso se tienen que centrar. Y en eso está el trabajar con los demonios internos, porque dentro de nosotros hay energías negativas que están en la carne, y esas son las clipot, pero también hay cosas positivas. Estamos en ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y nosotros empezamos a gobernar estas potestades en la carne, una a una. Las que rigen en el estómago, las que rigen en las partes más bajas, las que rigen en nuestros instintos, lleno de potestades, en nuestro cuerpo, en nuestro abismo interior. Y a veces esas cosas salen. Entonces, el hombre fuerte puede gobernar. El hombre, estoy hablando de la raza, ya no estoy hablando de género.
El Adán fuerte gobierna todas esas potestades, las somete. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Ahí es donde se tiene que trabajar. El que tiene la capacidad de controlar su lengua, ya todo lo que sale de su boca es suave, es suavidad, no es un grito, no es una vibración horrenda que se sabe que viene desde la impaciencia, desde el descontrol. No, es una frecuencia amorosa que transforma igual, ¿verdad? Todo eso se logra con el control interno. Ahí apunta el mensaje del canal, ¿ya? Y eso es lo que vamos a seguir desarrollando. Es increíble, hermana, cómo a otras profundidades, a otros niveles, el ser humano puede ser fecundado o puede ser, sí, fecundado por seres espirituales, ya, engendrado. Nos podemos dejar engendrar por cosas, por criaturas, hermana. Así como por el oído dejamos entrar semillas, por el ojo, hermana, es tremendo. Hace un tiempo recibí el testimonio de una hermana. Ella me permitió compartirlo anónimamente. Muy superficialmente les voy a contar de esta hermana que un personaje, tampoco voy a decir el nombre, pero es conocido, es un pastor conocido, dice que en una la tomó queriendo hacerle supuestamente una limpieza, se arrodillaron, la tomó en las manos y le pidió que la mirara fijamente. Estuvo mucho rato mirándola, 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 y ella se sentía incómoda. Y él le decía, no, tranquila, si ya está casi listo. Hermana, la incubó literalmente. ¿Qué es lo que pasó con el tiempo? Ella se empezó a sentir horrible. Bueno, es una historia de película, hermano. Yo no les voy a dar detalles más, pero ¿qué es lo que pasa? El tipo le incubó unos demonios dentro y su vida se tornó un infierno, hermana, literalmente. Por medio de la mirada, incubó en ella parásitos. No necesitó penetrarla, pero sin embargo incubó en ella. Le arruinó la vida, estuvo así 7 años más o menos, hasta que ya esos demonios salieron. Para que vayan conectando, estamos profundizando en las cosas. En el mundo espiritual hay muchas formas de fecundar. Hola hermanita, ¿cómo estás? Sí, mira, yo te puedo dar mi experiencia, les voy a abrir una parte de mi intimidad, hermana. ¿Ya? Yo tuve el privilegio de tener un padre con mucho respeto y sabiduría hacia las cosas de nuestro Padre. Él me inculcó, Él colocó la semilla en mí espiritual, ¿ya? Eh, yo admiraba mucho a mi padre, mucho. De cierta forma, cuando uno es chiquitito y mira al papá, aspira a ser como el papá, ¿verdad? Yo lo veía y trataba de imitarlo, hasta en cómo vestía, yo siendo chico. Entonces, por ahí yo les comentaba que para mí el piropo más grande que me podían hacer era decirme, te parece a tu papá, porque yo lo admiraba. Bueno, cuando yo comienzo a crecer, paso a la edad de la adolescencia, y en esa edad me desvío del camino por el tema de las pololas, de los amigos, y me alejo de mi familia, me alejo de mi padre, empiezo a dejarlo botado. Él me pedía ayuda para ciertas cosas, y yo le decía, pero papá, tengo que hacer esto, pero hijo, ayúdame. O sea, es doloroso para mí recordar ciertas cosas, que ya ahora ya las tengo superadas, pero, mm, pero sí, a veces siento dolor al recordarlas porque tengo eso, digo, me comporté mal, ¿ya? De hecho, me costó mucho asumir eh, lo mal hijo que fui, de verdad. Entonces, yo le hablo desde la experiencia, desde mi experiencia. ¿Qué es lo que yo pude ver?
Mi papá habiéndome dado todo, toda la instrucción, ¿ya? De guiarme hacia mi Padre Creador, de instruirme. Él colocaba cosas, había un letrero que ponía y decía, ¿vas a salir? ¿Oraste ya? Mi papá era muy sabio, hermano, muy sabio. Bueno, en el último tiempo yo me alejé, en los últimos años, que fue el tiempo en el que él murió. Y yo notaba que ya él empezó a tener con el dolor de su corazón hubo un distanciamiento entre él y yo. Él me amaba, yo a él, pero empezó a haber un distanciamiento que fue muy triste, hermano, por mi rechazo hacia él. O sea, no rechazo, sino por yo preferir otras cosas en el mundo antes que él. Y yo notaba como había un amigo mío, cercano a la familia, prácticamente hermano, porque era el hijo de su mejor amigo. Entonces, de repente él me decía, hijo, ¿por qué no puede ser como Pedrito? Me decía, mira cómo es con su papá. Imagínense, o sea, ¿qué les quiero decir? Él comenzó a ver el prototipo de hijo en otro hijo. O sea, en el fondo, con todo su dolor, yo sé que él me amaba, sí, él me amaba mucho, hermanas, de verdad. El amor que él me tenía era muy grande, y esto es muy simbólico, pero comencé a ver cómo proyectaba eso en otro que no era yo. De cierta forma, hermana, yo había empezado a dejar de ser su hijo, porque no hacía la voluntad de él, que era buena, ¿ya? Y empezó a tener esa proyección de hijo en otro que no era su hijo legítimo. Ahora imagínense un hijo perverso realmente. Yo estaba pasando por una etapa y me comporté mal. Luego aprendí con porrazos muy fuertes. Uf, no les voy a contar más cómo fue la historia después de mi papá y cómo yo tuve que comprender las cosas para poder volver al camino, pero yo tuve que pasar por muchas cosas para poder comprenderlo, mucho dolor. Y ahora comprendo. Entonces lo que les quiero decir es que finalmente no duden sobre esto. Esto es escritura, simple y pura. El hijo es el que hace la voluntad de su padre. Si no está haciendo la voluntad de su padre, espiritualmente, más allá de la genética, ya se está transformando en otra cosa. Cuando Samael comenzó, cuando Samael recibía la palabra del Creador y obraba de acuerdo a ella y hacía la voluntad del Padre, era radiante, hermoso. Pero cuando empezó a recibir otra semilla extraña, hasta su cuerpo empezó a cambiar. Su aspecto ya no podía disimular esa mirada de odio, de rencor. Ya no le agradaba escuchar al Padre. Era como, no te quiero escuchar. A mí me pasó eso con mi padre terrenal. Ya no era lo mismo cuando me hablaba. Es tremendo, o sea, uno lo puede experimentar, yo lo experimenté. Empiezan a cambiar tu aspecto. A mí me miraban en la calle y me decían, Juan Pablo, ¿qué te pasó? ¿Por qué te viste así ahora? Mi mamá lloraba, me decía, hijo, por favor, córtate ese pelo, arréglate la ropa, hace... No, yo estaba en otra. Al ya rechazar la palabra que mi padre me había dado y empezar a recibir otra palabra que venía de la influencia del mundo, yo comencé a cambiar. ¿Ya? Así mismo Samael comenzó a recibir influencia de las tinieblas, su aspecto cambió y se convirtió en una criatura horrible, hermano. Un ser en la luz puede convertirse en un reptil, hermana, solamente por dejarse influenciar por todos estos sonidos, estas vibraciones, estos sonidos cacófonos que nos transforman. Melquisedec lo describe así: el reino de Samael trajo una cacofonía al reino. O sea que a partir de un sonido, de una vibración, las cosas comenzaron a distorsionarse. Esa es la profundidad del mensaje. Más allá del sexo literal o no, esta es la profundidad del mensaje. El que no lo ve, no le ha amanecido. Es muy simple. Esta es la profundidad del mensaje. Más allá de que sí fue literal o no, acá está la clave. Ya nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de nuestro Padre para ser dignos de ser llamados hijos. Si no hacemos su voluntad, dejamos de ser hijos. Yo por un tiempo me sentí que ya no era hijo de mi padre.
pero ahora que ya me concilié, me perdono a mí mismo y sé que en el último momento también él, y eso es muy simbólico, ¿ya? El que hace la voluntad del Padre es hijo del Padre. Ahora, ¿a qué Padre estamos sirviendo? Eso es una verdad absoluta, de verdad, sin medias tintas, eso está escrito. Entonces, hermanitas, en este proceso hay todo un conflicto. Uno puede comprender la mente de Adán, la mente de Eva, las situaciones. El conflicto, Adán se puso en el lugar, ¿estará correcto unirme a mi esposa? ¿Será posible pecar contra el propio cuerpo? Empieza a cuestionarse cosas súper profundas, hermana. De hecho, literalmente dice, ¿puedo yo cometer adulterio con mi propia carne y mis propios huesos y pecaré contra mí mismo para destruirme? Y así Dios me eche de la faz de la tierra. Él empieza a decirse, ¿está bien unirme a mi esposa? ¿Está mal? O sea, todo eso lo vivió. Todos esos cuestionamientos. ¿Está bien el sexo? ¿Está mal el sexo? Todo ese desarrollo, hermana, emocional, transformaciones físicas, descritas en este libro. Entonces llega un momento, sigue avanzando el desarrollo de esto, Satanás sigue tentándolo, le dice, únete, de acuerdo. Aquí el que ganaba o el que perdía todo iba de acuerdo, volvemos a lo mismo, de acuerdo a quién se le obedece, la voluntad de quién se está siguiendo. Por un lado, Samael, que quería que las cosas se hicieran bajo sus términos y que Adán y Eva, bajo sus términos, obedecieron. O sea, te ordeno que ahora te unas, bueno, hacemos la voluntad en tus tiempos, en contraposición de los tiempos del Creador, que cuando Él dispusiera de acuerdo a su voluntad, ellos se pudieran unir, ¿ya? Y Samael quería, no, él que empezó a tentarlo, no, 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 háganlo ahora, si lo pueden hacer. La única diferencia era bajo qué términos venía esta unión, si bajo los términos de Samael o los términos de Yahweh. Y los tentó una y otra vez, se les presentaba como doncella hermosa, ¿ya? De distintas maneras, lo incidía a que se unieran ellos, ¿ya? Todavía no hay hijos acá. Todos esos detalles, hermanas, te dan un contexto superior. Por eso les digo, coloquemos las cosas en la balanza. Les sigo relatando un poquito y conversando. ¿Qué es lo que sucede, hermanita? Es que finalmente Yahweh ve la presión de Adán, y recuerden que nunca nos va a dar algo que no podamos soportar, pero estaba viendo la presión, era muy fuerte la tentación. Entonces habían dos salidas, aceptar el consejo de Satanás o que nuestro Padre aprobara la unión, ¿ya? Y se hiciera bajo sus términos, su alero, su pacto. Entonces recién ahí Yahweh aprueba y le dice, sí, puedes entrar en ella, pueden unirse, recién ahí. De hecho, esta parte es importante, hermanos, porque de hecho esa fue una guerra que Adán ganó, estando ya fuera, o sea, estaba aprendiendo la lección. Él podría haber vuelto a obedecer, si él hubiera obedecido, estábamos fritos. Ya era una pérdida definitiva. Si él volvió a obedecer a Samael en base a sus términos y se unía a Eva bajo sus términos, la voluntad de él y no la del Padre, el libro describe que habría sido fatal. Pero gracias, bueno, los acontecimientos se dieron de tal forma que Adán pudo resistir y de hecho Yahweh le dice, si hubieras tomado esta conciencia y hubiera actuado así cuando estabas en el Edén, hijo mío, las cosas serían distintas. Entonces, describe incluso los lapsos de tiempo. Los lapsos de tiempo dice que cuando Adán salió al jardín, hasta que se unió a Eva, eran ya 223 días, que equivale a 7 meses y 13 días. Todo eso simbólico, no se los voy a decir ahora, pero todo eso simbólico. Todo ese tiempo pasó y cierre dice, así fue derrotada la guerra que Satanás tuvo contra Adán, porque resistió esa tentación. ¿Ya? O sea, nos da detalles de tiempo, de espacios de tiempo, cronologías. Bueno, y eso, hermanita, léanlo con detención, todo un desarrollo. Fuera del Edén, Adán y Eva se unen, sale Caín y su melliza, luego te da el lapso de tiempo que pasa, todo es simbólico,
se vuelven a unir, nace Abel y su hermana, etc. ¿Ya? Ahí está otro punto de vista distinto a la simiente de la serpiente, visto desde el punto de vista literal. ¿Ya? Como les digo, una postura a la otra no debe perderse de profundizar en las cosas importantes. Quedarse en lo físico no lo permite. ¿Ya? Si lo fue, bueno, lo sabremos en su momento, pero no quita todo el cambio interno que hubo. Y ahí es lo importante. El desarrollo es tremendo. ¿Ya? Todo lo que pasó fuera nos ayuda a expandir esto, a tener cronologías de tiempo, espacio. Yo les he dicho, la mente es algo que se centra en algunos vórtices importantes, el cerebro, el corazón, pero la mente es un fluir de información, de energía. Y eso es lo que hay que renovar. Por eso la sangre y el sacrificio de la sangre habla de una renovación de información. Ahora, acá hay detalles, como les digo, ya profundizamos ciertas cosas. La semilla insertada en la mente, esta dualidad se gesta estando dentro del Edén. Esto es importante. En el Edén se da todo lo necesario para que el plan macro, que finalmente tendría que ser en la dualidad, empezara a desarrollarse. Por lo tanto, la semilla ya estaba puesta dentro del Edén. Vinimos de la luz que representa el trigo, un tipo de semilla, la luz, pero ya veníamos con otra semilla, la semilla del mal, la cizaña, estando en el Edén. Ya estaban las dos ya. Teníamos una, pero adquirimos otra. Y esas son semillas que se desarrollan a nivel mental, hermana. ¿Ya? Entonces, todo lo necesario después para que se desarrollara esto, ya estaba en el fondo, sucedió en el Edén. Y a partir de esas semillas que ya fueron adquiridas, todo lo que se iba a desarrollar. Y de cierta forma, existen dos formas de procreación. Y eso es súper interesante. Y eso está en otros apócrifos que se los voy a compartir. Dice que cuando Adán y Eva se unen, la primera vez, fueron engendrados por medio de la lujuria. La lujuria los llevó, en el fondo, Caín fue fruto de la lujuria. ¿Ya? Y en ese sentido, a Adán se le representa como su otro polo, Samael. ¿Ya? El polo opuesto de Adán es Samael. Y el polo opuesto de Eva es Lilith. Y estas fueron en el fondo las energías que por medio de estas energías se fecundó al primero. Sin embargo, dice que Abel fue fecundado pero por amor. ¿Ya? Ahora, ¿será posible llevarlo hoy a la vida real? ¿Será posible que nosotros engendremos un hijo por medio de la lujuria y otro por medio del amor? ¿Podrán haber actos sexuales que son distintos? ¿Qué creen ustedes? Me gustaría saber su opinión. ¿Será que nosotros tenemos la facultad de engendrar de maneras distintas? Aquí, hermana, el tema, por eso les digo, la que tiene ojos y oídos para escuchar va a comprender que no hay relación entre abarcarlo desde un punto y desde otro. No hay comparación. Eso, hermanita. Me gustaría saber sus opiniones. ¿Es posible engendrar de distinta manera en este estado caído, aún en este estado caído? ¿Será posible o no? Bueno, los libros describen que Adán y Eva tuvieron esa facultad, ya teniendo la semilla de la luz y de la oscuridad plantada en Edén. Ya estaba todo lo necesario para que cuando salieran del Edén se desarrollaran los acontecimientos. Entonces, ¿qué es lo que favorece, qué es lo que instaba Samael, la serpiente, a que hicieran todo, Adán y Eva hicieran todo en base a sus términos y que hicieran su voluntad, que siguieran su palabra y que no se unieran de acuerdo a los términos de Yahweh? Ese fue un conflicto que se arrastró mucho tiempo hasta que Yahweh le dice, únete a ella. Y por algún motivo lo primero que se dio fue la oscuridad. Y ahí hay algo muy profundo, pero a partir de la oscuridad se gestó la luz y vino Abel. Y luego el sacrificio.
muere y se restituye y viene Set. No, hay cosas muy profundas, hermano. Nosotros hemos profundizado sobre muchas cosas, sobre la palabra, la importancia de la palabra, sobre las semillas, la semilla de la palabra. Hemos hablado de lo que nos representa como hijos, qué es lo que es realmente lo que nos hace hijos, ¿verdad? Hemos hablado de nuestro rol en el reino, ¿verdad? Sacando ejemplos de la sal como transductores de energía, como canales para facilitar el procesamiento de la información, etcétera. Hemos hablado de las emociones y la fuga de ellas. Y justamente en este podcast, que es el que se va a subir pronto, que también es parte de los temas que hemos hablado acá, en Hijas de Yahweh, quiero que machaquen, muelan esta información, porque les va a dar una comprensión mucho más exacta de cómo funciona todo. Hace un tiempo, un par de años, leí un libro que me dio esa apertura de mente sobre qué es lo que representa el plano espiritual o lo que se llama el cielo, ¿ya? ¿Qué es lo que representa ese cielo? Entonces este libro se llama Planilandia. Planilandia, todo funciona en base a rectas y cada línea representa un grado, un nivel, sabiduría adquirida. Entre más líneas uno tiene, más sabiduría, conocimiento va adquiriendo, ¿ya? Y eso en el fondo se traduce en geometría sagrada, ¿ya? Tantas son las líneas que se van adquiriendo en un momento que prácticamente tú no notas todas esas líneas y se convierte finalmente en una perfecta esfera, ¿ya? En una esfera, en un círculo perfecto. Pero en realidad ese círculo son muchas aristas, muchas líneas que representan también nuestra experiencia, ¿ya? Y en el libro representa en este plano simbólico, hay sacerdotes, ¿verdad? Y los que tienen más aristas son los que suben de nivel y los que se le otorga un rango especial. A las que quieran, les voy a compartir este libro, lo podemos comentar y a partir de ese libro vamos a seguir aprendiendo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque al final, hermanitas, todo, absolutamente todo es pensamiento. El reino de los cielos es el reino de las ideas, ¿ya? Y estas ideas no son más que una forma de energía en una vibración, en una frecuencia específica menos densa de lo que nosotros conocemos como la materia, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Lo hemos hablado mucho, pero se los vuelvo a externalizar porque cada vez que se vuelve a externalizar algo con una nueva capacidad de comprensión, se sigue en el fondo profundizando en esa cebolla, ¿verdad? Que uno le va sacando capas, le va sacando capas y va comprendiendo aún más. Entonces, como para explicar un poco la caída celestial y por qué, por algún motivo, yo les comento que Yahweh me ha llevado a profundizar en el tema de la semilla de la palabra y lo que pasó en el Edén de acuerdo a la frecuencia, ¿ya? Y desde ahí profundizar, básicamente, como yo también le he comentado en estudios pasados, ningún pensamiento, ningún pensamiento que caiga en una frecuencia o en una vibración que no es acorde con lo celestial, tiende a materializarse, ¿ya? En el fondo estamos hablando de que la materia es un tipo de pensamiento, pero de baja vibración, baja frecuencia, ¿ya? Eso es lo que son, en el fondo, estas cáscaras o estos clipots en la carne, ¿ya? Pensamientos de baja frecuencia. El reino de los cielos es el reino de los pensamientos elevados, ¿ya? Y el reino terrenal es de esos pensamientos caídos. Esos pensamientos que son una forma de energía específica de vibración de frecuencia, cuando no están acorde o no van de acuerdo con la fuente de vida, que es luz, ¿ya? Que es ahabá, que es amor, que es pureza, tienden a descender. Y eso es en lo que se manifiesta la materia. La materia vendría a ser una forma de pensamiento condensado.
Por eso es que una vez que la serpiente logra hackear los pensamientos y hacerlos bajar de nivel de vibración, el resultado es que se van esas vestiduras de honra, esa luz representa un tipo de vibración específica que se representa como algo elevado, ¿ya? Algo celestial, y al momento de la serpiente insertar esa semilla malsana, como se le llama, ¿ya? La cizaña, hackea el pensamiento y como consecuencia eso se traduce en una nueva vestidura de baja vibración, la materia, ¿ya? Entonces, eso fue lo que le bastó al enemigo para poder en el fondo hacerse de linaje. Esto es muy profundo, lo vamos a seguir machacando, lo vamos a seguir machacando, pero agradecer a nuestro Padre porque nos permite comprender, ¿ya? Vayan conectando lo que le estoy diciendo, vayan machacándolo, vayan conectando todo lo que hemos hablado. Entonces, cuando uno habla de Adán, el primer Adán, antes de la caída, estamos hablando de un ser de pensamiento elevado, así como se describe a Set como la cabeza de una tribu, de una mente fuerte, se lo repito, porque una mente fuerte no da cabida a que esos pensamientos bajen en su frecuencia y se materialicen y cambien en su origen, ¿ya? En su pureza. Entonces yo le he hablado también que estamos en un proceso de depurificación de la energía. La energía se está depurificando y esa energía son pensamientos, ¿ya? Son pensamientos, son ideas. Por eso en este libro que yo le explico, que es Planilandia, se describe el reino elevado como el mundo de las ideas, ¿ya? Se comprende que el cielo es el mundo de las ideas, el mundo de los pensamientos, y todo esto es una frecuencia sutil, una vibración sutil, y que cuando se logra cambiar esa mente hacia cosas negativas, en este caso, inicialmente lujuria, y de la lujuria el deseo malsano, el odio, los celos, la vanidad, todo eso hace que en el fondo vaya cambiando. Por eso es la importancia. No se puede volver al reino celestial sin un cambio de mente, porque el cambio de mente es aquel que te permite volver al estado original de conciencia, ¿ya? Ese cambio de mente es el que nos va a permitir recobrar las vestiduras de honra que perdimos, que no es más que un tipo de luz que nos revestía porque estábamos en esa frecuencia. Y esa frecuencia es, en el fondo, la que nos daba la conexión con la fuente, ¿ya? ¿Qué conexión? Tener nuestros pensamientos y guardar la palabra original. Por eso también yo le he dicho, la palabra original se perdió en el principio. Esa palabra original tenía un código genético que no es más que una frecuencia específica, ¿ya? Con pensamientos elevados, con una conciencia pura, y al momento de la serpiente insertar una nueva frecuencia, una cacofonía, como lo dice Melquisedec, le bastó para hacerse de una simiente, ¿ya? De esa manera se pelea en el plano espiritual, para que vayan entendiendo a otro nivel las cosas. Por eso, todo lo que hemos venido hablando es súper importante. Entonces, lo que sería Adán y Eva, el Adán y Eva exaltados antes de la caída, representan un tipo de pensamiento puro en la luz, y su contraparte, Samael y Lilith, representan un pensamiento específico contrario a la luz, contrario a la bondad, contrario a la misericordia. En Lilith y en Samael está representada una mentalidad contraria al pensamiento original, ¿ya? Basta con que nosotros adquiramos esa mentalidad, ese pensamiento, y es ahí donde todo comienza a transformarse. Por eso es que están los polos opuestos. Nosotros estamos constantemente luchando porque todavía hay un Gog y Magog interno entre una Eva y una Lilith. Todos somos Eva y Lilith en este momento, todos somos Adán y Samael, y estamos luchando por sacar esos pensamientos representados en Samael, representados en Lilith, para que así el Adán original, ¿ya? El primer Adán,
venga en el fondo a renovarse a partir del segundo Adán, que vendría a ser el Mashiach, ¿verdad? Y ese Mashiach es el que nos trae el pensamiento original que nos permite volver a tener una frecuencia acorde al reino de la luz, ¿ya? Eso es lo importante de entender en su profundidad lo que pasó en el Edén. Por eso es que la serpiente es un código para hablar, les repito, de frecuencia, ¿ya? Es un código de frecuencia. Y esta frecuencia no es más que un tipo de pensamiento. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que pensamos, se va en el fondo creando una realidad, de acuerdo a nuestro pensamiento. Por eso yo les pongo en el video de Cábala 3 que el Mashiach tuvo que morir en el Gólgota, que representa ese cráneo, derramar su sangre, que representa una nueva información. La sangre, de hecho, hace poco una hermana me compartió un video que van a empezar a utilizar células en vez de pendrive, o sea, ADN, para empezar a guardar información. Eso ya se sabe hace mucho. La capacidad que tiene una célula de almacenar información es demasiada, ¿ya? Entonces, la información que actualmente está en nosotros es una información que está viciada, que está dañada, que está corrompida, ¿ya? Una información corrupta. Entonces, la sangre del Mashiach contiene el pensamiento original que nosotros debemos adquirir. Por eso la sangre es derramada en la cabeza de Adán, ¿ya? Que estaba a los pies del Mashiach. Fue llevado por Melquisedec y Set, se les dio la orden, ministraron en el cuerpo de Adán hasta que en ese momento se diera en el fondo se cumpliera la profecía que Mashiach iba a redimir a Adán. Pero ¿qué es lo que tenía que redimir? Tenía que redimir su conciencia, sus pensamientos. A partir de esa renovación del pensamiento, se puede volver al reino celestial. Entonces, en un principio, la palabra guardada, que es un tipo de frecuencia especial, ¿verdad? Que viene de la fuente, nos mantenía en el fondo recubiertos de una vestidura de luz. Esa vestidura de luz representa una vibración en la que estábamos porque estábamos en la palabra original, ¿ya? Por lo tanto, no moría el primer Adán, era inmortal porque estaba en esa vibración que lo hacía inmortal, que no es más que la conexión con la fuente de vida, la fuente original, ¿ya? Entonces, si no se tiene, si no se tiene en la mente, en los pensamientos, si no se tiene conciencia o conocimiento de lujuria, de dolor, de odio, de rencor, ¿ya? Es imposible en el fondo que que el enemigo haya podido controlar a Adán. Él necesitaba insertar un nuevo pensamiento, así como todo funciona hoy en día. Las grandes marcas de este mundo, los poderosos, buscan cambiar tu mente, buscan manipular tu mente, buscan en el fondo crear en ti una necesidad que tú no tenías, eso es marketing. En el fondo la técnica siempre ha sido la misma. Entonces Satanás no podía hacer nada, absolutamente nada, sin antes insertar un pensamiento contrario al amor, contrario a la verdad, contrario a la misericordia. Y la palabra clave es lujuria. Y a partir de la lujuria, todos los pensamientos bajos, ¿ya? Los pensamientos contrarios, contrarios a la luz, ¿ya? Insertó esa semilla malsana, y ahí viene el conflicto, ahí se nace el conflicto de todos nosotros. Nosotros arrastramos, hermanitas, este conflicto mental, por eso yo le hablo a nivel psicológico del trauma que sufrió Adán y Eva, porque pasaron de tener pensamientos puros en la luz a dejarse penetrar por pensamientos de lujuria, por pensamientos de odio, por pensamientos de rencor, todo el deseo malsano. El deseo malsano es todo lo contrario a lo bueno, todo lo contrario a la bondad, todo lo contrario a la luz, el polo opuesto. Eso representa en su energía, en su polo masculino Samael y en lo contrario Lilith, ¿ya? Que son dos tipos de pensamientos opuestos al pensamiento original. Eso es lo que representa Samael y Lilith. Dos tipos de pensamientos opuestos, satanes, adversarios
adversarios a la fuente de la luz. Si no se logra manipular la mente, no se puede cambiar una realidad. Ellos necesitan cambiar la mente para cambiar toda la realidad. Entonces, ahí hay que ganar la guerra. Lo repito una y otra vez, ahí hay que ganar la guerra. Teniendo pensamientos elevados y estando conectados constantemente hacia nuestro Padre, buscando hacer su voluntad constantemente, porque eso es lo que hace un hijo. Recuerden, un hijo es aquel que hace la voluntad del Padre. Eso es un hijo. Y muchas veces el hijo no entiende al Padre, pero por amor lo obedece igual, por fe. Ahí entra la fe, hay cosas que nosotros no logramos comprender, pero por obediencia, por ajabá a Él y por fe, obedecemos a nuestro Padre, hasta que en algún momento nos da claridad sobre las cosas. Entonces, Samael y Lilith representan los pensamientos contrarios al Adán y a la Eva original en la luz, antes de la caída, cuando Adán y Eva tenían un estado exaltado. Ellos tenían un estado exaltado en sus pensamientos y todo lo contrario viene representado en Samael y Lilith, un tipo de pensamiento distinto. ¿Ya? Voy a leerle un texto. Voy a leerle un texto que está en Hechos 17. Hechos 17 les voy a leer desde el 26. Hechos 17 desde el 26, dice así. Voy a leer un poquito antes, desde el 25. Desde la parte que habla del aliento de vida, dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él da vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sangre ha hecho todo el linaje de la raza de Adán. De una sangre. La sangre es información, ¿ya? Es información codificada en genética ADN, es pura información. Entonces, todos de la misma sangre, es decir, de la misma información, de ese mismo pensamiento original en la luz, todos fuimos formados. Era imposible que Samael venciera a nuestro Padre sin antes lograr cambiar nuestros pensamientos, nuestra información original. Fuimos hechos y salimos de la luz. Fuimos en el fondo engendrados en la luz con un código genético celeste, y la única manera de poder cambiar toda nuestra realidad era hackeando eso, ¿ya? Y a partir de eso, la materia. Entonces, la materia no es otra cosa que todos aquellos pensamientos que no vienen de la luz, que son contrarios al amor, ¿ya? Eso es la materia. La materia es una manifestación del deseo malsano que Samael implantó en la mente de Eva. Y Eva, siendo un amplificador del mensaje, de la palabra, de esa nueva codificación de información por medio de un sonido, de una frecuencia, ¿verdad? El siseo de la serpiente. Samael utiliza a Eva como un amplificador, al igual que la luna es un amplificador, ¿verdad? De frecuencia, para hackear la mente de Adán también. Entonces, cambia la mente, cambia el cuerpo. Y por ahí se comienza a entender realmente lo que pasó en el Edén. Eso, hermanito. Entonces, son cosas que ya hemos hablado, pero retomarlas con una nueva comprensión favorece en el fondo a nosotros, para nosotros seguir entendiendo cosas, ¿ya? Son cosas que están en el canal, pero se las traigo de nuevo porque estamos ahora con una nueva apertura en nuestra mente. Entonces, pensamiento, energía. El pensamiento es un tipo de energía, ¿ya? Originalmente todos esos pensamientos iban y estaban conectados a la fuente original de vida, que es nuestro Padre Creador. No había fuga de energía alguna, no existía. Entonces había que cortar esa conexión. La conexión, recuerden, la oración
constante tiene que ver con pensamientos constantes dirigidos al Creador, ¿ya? Nosotros, claro, por gratitud y necesidad, sentimos arrodillarnos ante Él, tener comunión en nuestra mente, ¿ya? A veces expresamos lo que está en nuestra mente y tiene poder. Si lo que está en nuestra mente es bueno y sale hacia afuera, es bendición, pero la exaltación constante tiene que ver con dirigir nuestros pensamientos constantemente hacia las cosas elevadas. ¿Qué son esas cosas elevadas? Las que nuestro Padre dispuso para nosotros, o sea, el conocimiento experimental en la luz. ¿Qué es lo que ronda en nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? Entonces, mientras esos pensamientos estuvieran dirigidos al Creador, Samael no podía hacer nada, tenía que romper con eso. Entonces, pensamiento es igual a un tipo de energía. Si ese tipo de energía no va de acorde, en el fondo, a todo lo que tiene que ver con la instrucción basada en el amor, ya estamos hablando de un fuego extraño. Una energía contraria, un pensamiento contrario, que representa lo opuesto, Lilith y Samael. En las fuerzas femenina y masculina, las fuerzas femenina y masculina, que son dos energías, ¿verdad?, complementarias en el Adán y en la Eva original, tienen su contraparte de energía y pensamiento en Lilith y Samael. Y la lujuria, obviamente, es la madre de todo pensamiento y toda energía contraria a la luz. Y de ahí todo lo que viene, dolor, celos, vanidad, temor, todo el tipo de pensamientos contrarios a la luz. Por eso, hermanitas, que es tan necesario. Es decir, no hay, es más, yo les aseguro, si no hay un cambio de mente, no hay nuevas vestiduras. No se puede lograr. La única forma de recobrar nuestras vestiduras originales es por medio del cambio de mente. ¿Ya? Porque estamos hablando simplemente de un nuevo estado de la materia a partir de nuestros pensamientos. Eso, hermanita, ¿por qué es importante? Porque estamos conectando, le estoy conectando imagen y semejanza, el primer estudio del canal, con los últimos estudios. Estamos conectando el principio con el final. ¿Ya? ¿Por qué nuestro cuerpo tiene semejanza, rastro de la serpiente en nosotros? Porque a partir de este animal que Samael utiliza como avatar, es que logra hackear nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, lo que hay en nosotros es un conflicto en el que el placer se mezcla con el dolor, no sabe distinguirse lo bueno de lo malo y dice a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo porque hay una distorsión de la luz, hay una distorsión en la energía de la fuente original. Entonces, esos pensamientos, todo lo que pasó en el principio, fue tan grande, hermanitos, hermanitas, fue tan grande lo que pasó a nivel mental en nuestros pensamientos, en nuestra conciencia, que eso se manifestó en esta cáscara que nosotros tenemos ahora, en el que indudablemente tenemos vestigios de la serpiente, ¿verdad? Pero para que se entienda, ¿ya? Para que se entienda plenamente el por qué. Porque se cambia la mente, se cambian los pensamientos y la materia, que no es más que un tipo de energía más condensada, la energía cambia. Estamos hablando de pensamientos que son energía y esta energía va cambiando de acuerdo a la pureza de este pensamiento. En nuestro caso, ¿verdad? La pureza del pensamiento cambió y se manifestó en este avatar semejanza de la serpiente. Entonces es necesario cambiar lo que está arriba, ¿verdad? Para poder restaurar las vestiduras. Mientras sigamos en el fondo teniendo esta energía opuesta, tanto lo femenino y lo masculino tienen sus polos opuestos en estos personajes que les nombré, ¿verdad? Samael y Lilith. Hay un conflicto ahí, ¿ya? Hay un conflicto todavía. Mientras no se logre transformar ese pensamiento y purificar lo que está arriba, ¿ya? Entonces, por eso es que yo les digo, es importante, muy importante, vital, yo diría, de verdad, tener un control pleno de lo que está pasando arriba. Si logramos ese control,
vamos a recobrar nuestras vestiduras originales. No hay otra forma. Tiene que venir desde una renovación profunda, y esa renovación profunda tiene que ver con un entrenamiento constante en el que el razonamiento, como le he venido comentando, el razonamiento puede sobre los pensamientos impuros que Satanás insertó. Esa es su semilla. Esa es la lucha de las simientes. Es una guerra interna en nuestro interior, en nuestra mente. A partir de esa semilla se ramifica todo, ¿ya? Y todo es pensamiento, todo es ese tipo de energía que después se manifiesta físicamente, ¿ya? Por eso es que el reino celestial, el reino de los cielos, se compara con el reino, con el mundo de las ideas, el mundo de los pensamientos. Por eso yo les digo que en un principio nuestro Padre estuvo mucho tiempo en silencio, solo en su interior, meditando todo su plan de creación, viendo los pros y los contras. ¿Qué hago si creo, si tengo todo, si puedo hacerlo todo y tengo todo? De nada me sirve, como le decía hace poco un hermano, si yo tengo un castillo, soy un rey y tengo lo mejor en ese castillo si no tengo con quién compartirlo. Entonces nos creó a nosotros para compartir todo lo que tiene. Y en base a eso también vienen otras cosas, en su sabiduría. Cuando yo los cree, ellos van a tener también la opción de aceptar mi voluntad y ser mis hijos, tomar mi palabra que representa una frecuencia, una energía especial en la luz, o también van a tener la oportunidad de recibir otra palabra, por lo tanto, adoptar otro padre también. Somos hijos de aquel que escuchamos. Somos hijos de aquel que escuchamos. Se lo repito porque es muy profundo eso, hermanita. Y aquel que escuchamos, ¿de quién hacemos la voluntad? ¿De qué padre estamos haciendo la voluntad? ¿De uno u de otro? Estamos conectando todos los temas que hemos venido hablando. ¿Quién es realmente hijo? El que es hijo es el que hace la voluntad del Padre. ¿Qué voluntad? La palabra que se recibe y se pone en práctica. Porque la palabra que se recibe es un código genético en la luz que luego se aplica. Si yo recibo otro código genético, ¿verdad? Que vendría a ser la palabra de la serpiente, cambia mi forma, cambia mi mente, cambia toda mi realidad. Por eso la profecía dice que en el último tiempo la palabra original volverá a ser guardada. ¿Qué es lo que es esa palabra? Un tipo de frecuencia, un tipo de energía especial que lo va a transformar todo. Pero en este momento se está guardando otra palabra, otra semilla. Eva codició un conocimiento. Eva codició algo. Codició un tipo de energía, un fuego extraño. La escritura habla de los fuegos extraños. Los Cheidim son un tipo de fuego extraño. Los Elohim, los poderosos, los dioses antiguos son un tipo de fuego extraño. Entonces Eva codició un tipo de fuego extraño que no es más que un tipo de sabiduría y conocimiento, y estuvo dispuesta a dar todo, a sacrificar a su esposo con tal de obtener ese conocimiento. Eso era lo que ella anhelaba. Anhelaba ese conocimiento, el conocimiento de la serpiente, que no es más que un pensamiento que trae conocimiento, ¿ya? Pero que involucra un tipo de energía que es capaz de transformarnos. Es capaz de transformarnos. ¿Sí? Eso es lo que pasó. A la serpiente le bastaba solamente con eso, aceptar una palabra distinta que no es más que un tipo de energía, frecuencia distinta, para que todos nosotros fuéramos, en el fondo, para que la raza de Adán cayera en la materia, cayera o cambiara a nivel de energía a algo mucho más denso, ¿verdad? Una frecuencia mucho más baja. Y nosotros estamos llamados a volver a esa frecuencia original a partir de los pensamientos apartados, conectados a la fuente. Entonces, el pensamiento más rápido que la luz, claro. ¿Y qué puedo traspasar a partir de este pensamiento que en realidad los pensamientos son una forma de energía que se proyecta, ¿verdad? Las neuronas son pura energía interconectada. ¿Hasta qué punto yo puedo proyectar algo, verdad? Y traspasar, ¿ya? Heredar cosas. El amor y la razón están conectadas en realidad porque
cuando hay razonamiento ante algo, también estamos ejerciendo amor, ¿verdad? Ejercemos razón por amor al otro cuando, por ejemplo, yo no quiero causarle daño a mi pareja y el animal no le interesa eso, pero el hombre razonable que utiliza el razonamiento se detiene, ¿verdad? Dos formas muy distintas. Entender que tenemos la capacidad de someter ciertas emociones que vienen de la carne, que cosas intrínsecas que están en nosotros, que también son poderes, son potestades que están incrustadas en la carne, pero que a nosotros se nos dio una palabra que es clave, que es el razonamiento. Y a partir de ahí podemos someter ciertas pasiones o ciertas emociones que son negativas. ¿Ya? Desde ahí vamos a profundizar. Toca con Eden, sí, porque voy a tomar algunos elementos de ahí, porque todo esto parte en el origen y nos va a ayudar a entender nuestros patrones actuales de conducta, tanto en lo femenino como en lo masculino. Eso, hermanita. Bendiciones.
Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción. Miren el código, estamos hablando otra vez, levanta canción. Estamos hablando de un código en la luz, de un tipo de energía, frecuencia, la palabra, la canción. Una canción armoniosa, una canción cacófona, como lo que describe Melquisedec. Samael instauró un reino con una melodía cacófona, otra semilla, otra frecuencia. Y da voces de júbilo, está todo en código, voces, canción, la que nunca estuvo de parto, ¿ya? La que nunca estuvo de parto, o sea, regocíjate, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. O sea, podemos expandir nuestra semilla por medio de la palabra y tener múltiples hijos, cientos de hijos. La semilla en la carne es limitada. Yo puedo tener 5 hijos, los antiguos llegaron a tener ¿cuántos? 10 hijos, los 12 hijos, ¿verdad? Pero por medio de la semilla de la palabra puedo tener cientos de hijos, bienaventurado porque tienes muchos más hijos a nivel celestial, le dijo. El libro de la Cueva de los Tesoros describe, hermanitas, que la generación de Set comenzó a fabricar instrumentos musicales, cañas, arpas, flautas, silbatos, y dice que los demonios iban y moraban en ellos. Cuando los hombres, dice, soplaban en las tuberías, los demonios cantaban dentro de ellas y emitían sonidos desde su interior. Címbalos y sistras y panderetas y la lascivia y la fornicación aumentaron entre los hijos de Caín y no tenían en qué ocuparse sino en la fornicación. Entonces el sonido, la frecuencia siempre ha sido la manera, la forma por la cual Satanás ha controlado la mente del hombre, hermano.